Gracias por su interés en este nuevo programa de estas conferencias sobre el patrimonio cultural de Hidalgo. La Secretaría de Cultura de Hidalgo, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural y la Academia Hidalguense de la Historia los invitan a esta conferencia. La arqueología y la arquitectura son dos campos de conocimiento, los cuales en ocasiones, en vez de trabajar coordinadamente, se han enfrentado en su quehacer profesional, tomados como gremios herméticos y cotos de poder. Tales pugnas afectan no sólo la adecuada comprensión del fenómeno arquitectónico y arqueológico, sino su misma conservación y protección. Hay toda una historia de distanciamientos y rupturas que se presentan desde la preparación académica de ambas disciplinas. Algo parecido sucede con la pugna absurda entre arquitectos e ingenieros. La misma apreciación cronológica implícita en la normativa de la conservación del patrimonio cultural material separa ambas disciplinas, la arquitectura y la arqueología. Como se registra en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, vigente a la fecha con algunos cambios, el campo de los arqueólogos en México concluye en la fecha mitológica de 1521. Cito, artículo 28. Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna relacionados con estas culturas. Y lo histórico comienza justo después. Citaré el artículo 35 de la misma ley. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. Ha pesado demasiado esa tajante división marcada por el año de la conquista española, por cierto, ahora tan discutida, alzándose como una barrera impenetrable que aparentemente no permite los trasvases culturales y originando la compartimentación de las ciencias mencionadas. La verdad es que la definición de etapas históricas es sólo una forma artificial para hacernos más comprensibles el devenir de las sociedades. La división por siglos también es tradicionalmente un esquema recurrente para proporcionar una base estable para su estudio. Las sospechas lanzadas por uno u otro gremio, justificadas o no, obligan a señalar que en la medida en que se avance en una necesaria interdisciplina, podrá beneficiarse el patrimonio cultural conformado por las dos vertientes. Una percepción generalizada e irreflexiva sobre el patrimonio arqueológico, producto de la ignorancia,
define los productos culturales de aquellas sociedades pasadas como algo lejano, extraño e incomprensible, tal vez configurado dentro de un decálogo modernista, podría encerrarse en la sentencia no usurparás la memoria de los muertos. Hemos padecido recreaciones hechas por nostálgicos y o mercantilistas, ritos de una cosmogonía distorsionada, plumas coloreadas y jeans. Algunos de estos grupos tienden a radicalizarse, erigiéndose como los únicos poseedores de la verdad histórica. Los vestigios prehispánicos parecen pertenecer, según la indiferencia de las mayorías, a tiempos remotísimos que poco expresan sus intereses actuales. Seguramente un adecuado programa de difusión del pensamiento de aquellos antepasados a través de su filosofía, sus valores, su ética, proporcionaría una empatía que vincularía más eficiente y satisfactoria los anhelos y esperanzas de dos sociedades tan aparentemente distanciadas. Las fuentes están ahí vivas, en el rescate realizado por grandes humanistas, desde Fray Bernardino de Sahagún hasta Ángel María Garibay o Miguel León Portilla. Las heridas de la conquista, sin embargo, siguen frescas, como puede deducirse de la polarización, al parecer irreductible, en la reciente conmemoración de los 500 años de la conquista. Al sentimiento de orfandad inicial profundo fue sumado un mecanismo de olvido como bálsamo de protección, también producto de la evangelización y el cambio de mentalidades, confinando el pensamiento y las obras indígenas a un segundo plano. Dinámica que se presenta y se desvanece en diversos períodos de acuerdo con las ideologías reinantes. En años muy recientes, de nuevo se ha privilegiado el tema prehispánico, parcializándolo mediante una idealización marcada. Las mejores posibilidades y opciones de reutilización de la arquitectura producida después de la ruptura de la conquista, sumada a su cercanía afectiva, su efectivo empleo aún hoy en día, especialmente y de manera relevante la arquitectura religiosa virreinal, y su mayor afinidad con nuestro pensamiento occidental impuesto, hacen que se contemple inconscientemente de reojo el patrimonio cultural prehispánico, relegando una parte fundamental del desarrollo histórico de México, catalogándolo como obsoleto. En términos arquitectónicos, es evidente por el nivel de desarrollo de, por ejemplo, los espacios interiores de los templos en la época prehispánica, respondiendo a las necesidades de sus ritos y actividades, pero insuficientes para las creencias impuestas con la irrupción española. La Coatlicue se advierte con un estupor insondable y Teotihuacán rebasa las posibilidades de entendimiento, empezando con nuestra ignorancia del nombre original del centro ceremonial. Si pudiera fortalecerse el sentido de pertenencia y orgullo de aquellas raíces indígenas en la producción cultural subsiguiente, valoraríamos en su justa perspectiva esta porción de nuestra misma identidad, indudablemente la más desprotegida y abandonada.
como problemática adicional, la preservación de los objetos arqueológicos en su contexto original presenta varios obstáculos, como la deficiente o nula vigilancia para evitar saqueos. Por tanto, parece correcta la solución de volver a cubrir los vestigios arqueológicos, ocultándolos hasta arribar a mejores condiciones para su investigación y conservación. Resulta factible, por tanto, bosquejar algunas aportaciones de la arqueología en el campo de la restauración arquitectónica. Siempre ha estado presente el trabajo arqueológico, aún antes de convertirse en ciencia, como fuente de inspiración para modelos artísticos y arquitectónicos. Muestra indiscutible de esta afirmación fue el descubrimiento de los frescos de la Domus Aurea en Roma a principios del siglo XVI, originando los famosos grutescos. Debe recordarse que fue el desarrollo de la arqueología, conjuntamente con otros hechos, lo que dio lugar a la moderna elaboración crítica del concepto de monumento histórico artístico, de acuerdo con González Varas, en su Conservación de bienes culturales, Teoría, Historia, Principios y Normas. Los otros acontecimientos acaecidos en la Europa ilustrada fueron el desarrollo del coleccionismo científico, la aparición de la historia del arte y el inicio de la acción estatal para la protección del patrimonio histórico. El campo de estudio de la arqueología guarda afinidad con la labor propia de la historia del arte y la restauración de monumentos, consistente en la selección de un objeto o conjunto de objetos materiales, muebles o inmuebles, para su análisis. El trabajo de exploración, en este caso, se enriquece notablemente al utilizar, además de las fuentes documentales, el testimonio representado por el mismo objeto, conjunto o edificio elaborado por culturas pasadas. Cuando no hay referencias bibliográficas o de archivos, como sucede a menudo, no hay otra posibilidad de enfrentarse con el pasado, con lo cual crece la importancia de la obra material como único asidero posible para investigar la historia pasada. La combinación del estudio de fuentes documentales con el trabajo de campo amplía las posibilidades de entendimiento del fenómeno arquitectónico, no sólo basándose en el acercamiento de la historia escrita, sino complementando e inclusive rectificando datos mediante el estudio del libro abierto, que es un edificio o un vestigio material. Sus sistemas constructivos, sus formas de organizar el espacio y los contenidos simbólicos e ideológicos de su estructura material, incluyendo la pintura y las ornamentaciones, son elementos que hay que examinar para poder desarrollar una propuesta de restauración congruente y válida, a través de un método científico donde se plantean problemáticas, hipótesis y confirmaciones. El respeto al monumento por restaurar, ya sea arqueológico o histórico, parte del conocimiento profundo de todas sus características, y esta comprensión sólo se logra con una metodología precisa, investigación documental,
marcos teóricos referenciales, prospecciones y trabajo de campo, etc. Apartados que comparten ambas disciplinas, la arquitectura y la arqueología. La metodología de la llamada arqueología procesual a través del método científico es una aportación valiosa para el quehacer del restaurador. Si la arqueología procesual se encarga de la implicación del objeto en un contexto físico y cultural, entonces será útil al restaurador en la medida que le sirva para comprender más ampliamente la creación de una arquitectura en un contexto determinado. Los trabajos de exploraciones arqueológicas han sido importantes porque amplían el conocimiento de los métodos constructivos, formas y materiales empleados en la antigüedad. La imbricación entre el método arqueológico y la restauración arquitectónica alcanza una gran afinidad al coexistir edificaciones de diversas épocas. Por ejemplo, en una capilla virreinal desplantada sobre un basamento prehispánico, como en este caso que vemos, el convento de San Andrés, convento agustino en Pasoyucan, Hidalgo. Aquí las técnicas arqueológicas son necesarias para comprobar mediante calas la existencia y condiciones de esos vestigios anteriores. Dichos trabajos pueden sugerir nuevos datos para enriquecer la acción de restauración, comprobando así la pervivencia de técnicas y materiales prehispánicos, la estratigrafía producto de la sobreposición de etapas constructivas y el rescate de niveles de pisos anteriores, anclaje de cimentaciones, etc. El llamado restauro arqueológico se basa precisamente en el análisis científico del edificio para obtener su recomposición mediante el empleo de partes originales o no, mostrando en este caso con una sustancial diferencia los añadidos propuestos. Esto de acuerdo a lo postulado por Javier Rivera Blanco en su libro de restauración del año 2001. El urbanismo, tan cercano al conocimiento histórico arquitectónico, aclara realidades que atañen a lo arqueológico. En cuanto a su calidad de conjuntos, al tratarse de objetos que ocupan un lugar físico, el examen de su estructura espacial puede llevar a interesantes conclusiones sobre las implicaciones ideológicas en la organización constructiva inherente a su creación. Así, en el caso de lo prehispánico, el urbanismo de las grandes concentraciones humanas cuenta como uno de sus espacios más importantes los recintos teocráticos, áreas de lo sagrado donde convergen y se supeditan otros usos como el habitacional. La imposición de tales condiciones a través de la clase sacerdotal dominante alcanzaba a toda la sociedad, no solamente a los usuarios directos y a los promotores de dicha arquitectura, los sacerdotes y los constructores especializados. Efectivamente, el estudio de la estructura espacial señala conceptos que ayudan a aclarar la organización social, y con mayor razón si el conjunto de edificios tiene un uso más generalizado, como la arquitectura monumental con fines religiosos.
Otra forma de complementariedad es el estudio de los agentes de deterioro. Tanto la arquitectura realizada a partir del virreinato como los complejos arqueológicos se relacionan a través de los materiales físicos, sus características y conservación, por lo que en el abordar tal problemática se cuentan con puntos en común. La discusión sobre el tema debe ampliarse, aprovechando el paulatino pero creciente renacer de una conciencia de protección del patrimonio cultural, tanto arqueológico como histórico, en América Latina. En este mundo crecientemente especializado, la formación de equipos de trabajo interdisciplinarios para alcanzar objetivos comunes es no solamente ético, sino indispensable dentro de la responsabilidad ineludible de las sociedades en el manejo y conservación de su patrimonio cultural. Sirva este planteamiento para continuar con una reflexión seria e imparcial tendiente a un mejor entendimiento de nuestras raíces históricas. Gracias, amigas y amigos, por su interés en esta conferencia. Nos vemos en la siguiente.